Debemos tener muy claro lo que el Señor nos quiere enseñar. Y vamos a mirar en esta mañana qué es la gran ramera. Amén. Ese es el título de la enseñanza, que muy probablemente estas nomás van a ser varias, porque queremos y cada día Dios quiere enseñarnos a entender su palabra correctamente. Y para entenderla correctamente tenemos que escudriñar, tenemos que ir allá a la historia, tenemos que ir a la palabra, pero acompañada de la historia. Y en esta mañana vamos a mirar esta partecita. ¿Amén? Bueno, vamos a leer la palabra y ya vamos a orar. ¿Amén? Entonces vamos primero a Apocalipsis 17 del 1 al 5. ¿Amén? Apocalipsis 17 del 1 al 5. Aleluya. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino entonces uno de los 7 ángeles las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres y blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos, Señor Dios mío, oh Rey, que tomes el control, Dios mío. Padre, es tu palabra la que va a ser enseñada, Señor. Espíritu Santo, toma el control. Sé tú hablando, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, a tu iglesia, a todo aquel que quiera escuchar este mensaje, Señor. Padre, tú corres el velo porque tú nos quieres enseñar. Tú nos quieres enseñar cuál es tu voluntad perfecta. Tú nos apercibes, Señor. Padre, tu palabra es verdad. Y queremos en esta hora aprender cuál es tu voluntad, Señor, para con nosotros, tus hijos. Ayúdanos a ser entendidos. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para poder entender tus misterios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén y amén. Entonces, cuando habla acerca, lo primero que nos muestra aquí es a una mujer con el título de la gran ramera, ¿cierto? La madre de las abominaciones que han existido en toda la humanidad. Amén. El título es ¿qué es la gran ramera? Y es una pregunta. Entonces, cuando habla la ramera, poco a poco vamos a ir desarrollando, porque estos son estudios que vamos a aprender, estudios que nos van a servir a nosotros para enseñar a otros. Amén. Entonces es donde nosotros tenemos que cada día aprender y entender que la misma palabra se interpreta con la misma palabra, y el mismo Dios nos enseña en su palabra los misterios. Amén. Pero cuando decimos que la ramera es una ciudad, ¿no? Pero más adelante lo vamos a ver con la palabra. Esta ciudad continuará existiendo en los últimos tiempos, porque siempre ha existido. Pero queremos saber qué es Babilonia, porque es algo importantísimo para que empecemos a entender lo que el Señor nos quiere enseñar en esta hora. ¿Amén? ¿Qué es Babilonia? Babilonia es una ciudad religiosa. Pero Babilonia significa confusión. Vamos a verlo primeramente. ¿Quién fue el que trajo por primera vez esta confusión? Vamos a Génesis 10, 8 al 10. Yo quiero que en esta mañana todos vamos a participar con lo de las citas bíblicas, para que sea un estudio bien agradable y que todos compartamos. Amén. Entonces, la hermana Soledad me colabora con Génesis 10, del 8 al 10. Mi esposo me colabora con Génesis 11, del 1 al 9. No importa, esa Biblia es católica, pero también habla muy
de la Biblia. muy claro, sí. Génesis 11 del 1 al 9. Bueno, entonces vamos a el hermanito Apocalipsis 9, ¿tienes la Biblia? 9 del 13 al 15. Hermanito Jorge, Apocalipsis 17, 5. Amén. Y creo que con esta, y ya ahorita más adelante miramos que otros versículos. Amén. Entonces, quisiera que la hermana Soledad leyera Génesis 10 del 8 al 10. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Amén. Hasta el 10, amén. Hasta el 10, sí. Entonces, cuando habla de Nimrod, este fue un hombre arrogante. Dice que fue uno de los nietos de Noé, ¿cierto? Ahí dice en la palabra más antes, dice que fue un nieto de Noé. Dice que este hombre fue un hombre arrogante. Él dice que la primera ciudad levantada por el primer rebelde, porque este hombre se rebeló contra Dios. Se rebeló, o sea, ya él no obedeció a Dios y él quiso hacer su propio reino. Entonces este fue uno de los hombres, uno de los primeros hombres que levantó, recordemos, la Torre de Babel, ¿sí? Dice que él se levantó contra Dios para establecer en ese tiempo un orden mundial. Era tan arrogante que ahí dice, leámoslo nuevamente, 10:8, dice que vigoroso, dice 10:8, dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Era un hombre poderosísimo. Era un hombre que la arrogancia de él era tan grande que ningún hombre le podía contradecir. Dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Cuando dice vigoroso cazador delante de Jehová, es que iba en contra de Dios. Y cazador, cazador de almas, cazador de hombres, ¿sí? Entonces él iba en contra de Dios. Dice ahí en el 9, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. En la tierra de Sinar se levantó la primera ciudad, que fue la ciudad de Babilonia, donde realmente fueron confundidas también las lenguas, pero me gustaría que lo leyeras en Génesis 11 del 1 al 9. Amén. Dice, en aquel tiempo todo el mundo hablaba el mismo idioma, o sea, no había más lenguas. Cuando salieron de la región oriental, encontraron una llanura en la región de Sinar, y allí se quedaron a vivir. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego. Así usaron ladrillos en lugar de piedras y asfalto natural en lugar de mezcla. Después dijeron, vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra. Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y pensó, ellos son un solo pueblo y hablan un solo idioma. Por eso han comenzado este trabajo y ahora por nada del mundo van a dejar de hacerlo. Es mejor que bajemos a confundir su idioma para que no se entiendan entre ellos. Así fue como el Señor los dispersó por toda la tierra y ellos dejaron de construir la ciudad. En ese lugar el Señor confundió el idioma de todos los habitantes de la tierra y de allí lo dispersó por todo el mundo. Por eso la ciudad se llamó Babel. Amén y amén. Entonces ahí en el versículo 9 dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Entonces el comienzo del reinado Babel fue el inicio de la confusión mundial, ¿cierto? Entonces vamos a mirar y realmente mirando y yo he estado mirando todos estos días y yo decía, Dios mío, o sea,
Señor como es de maravilloso y todo, eso es como cuando, siempre lo he dicho, como cuando hay un rompecabezas y cada pieza se va colocando y se va armando la figura, ¿cierto? Entonces cada figura hace parte del rompecabezas. Y vamos a mirar en esta mañana lo que significa la tierra de Sinar, la tierra de los caldeos. Todo esto se refiere a Babilonia. Dice que la región geográfica donde comienza, o sea, realmente en todo geográficamente en Babilonia, que es Irak, que de hoy en día Babilonia, le cambiaron el nombre y de hoy en día se llama Irán, perdón, porque Irak es Siria, o sea, Irán, Irak, todas estas ciudades, realmente ahí exclusivamente hay una cantidad de brujería, hechicería, astrología, hay toda cantidad de cosas impresionantes en el mundo espiritual. Y realmente, ¿por qué? Porque desde el inicio, ahí fue donde el primer hombre se reveló, que fue Nimrod. Que Nimrod tiene una trascendencia. De ahí en adelante comenzó la confusión para los seres humanos, porque los seres humanos querían agradarle a Dios buscando una religión, ¿cierto? Entonces, recordemos, Nimrod fue uno de los primeros que comenzó, confundió, pero también empezó a idolatrar. Empezó el paganismo desde ese tiempo, empezó a adorar cosas que no eran Dios. Entonces ahí dice que es la concentración más grande de demonios y de espíritus y principados. Y ahí, exclusivamente en ese lugar, es donde va a ser, según la Biblia, la batalla del Armagedón. Pero leámoslo ahí, lo que está sucediendo y lo que sucede en este momento en Apocalipsis 9, 13 al 15. Creo que lo tiene Ever. Amén. Esta es una versión latinoamericana. Bueno, léalo y yo lo leo aquí. Amén. Amén. Sí, señor. 9, 13 al 15. El sexto ángel tocó su trompeta. De pronto oí una voz que salía de medio de los cuatro cuernos del altar de oro que estaba frente a Dios. La voz le dijo al sexto ángel que había tocado la trompeta: suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Entonces el sexto ángel soltó a los cuatro ángeles para que mataran a la tercera parte de los seres humanos, pues Dios los había preparado exactamente para esa hora, día, mes y año. Amén. Entonces ahí hay cuatro ángeles, ¿cierto? Pero no son cuatro ángeles de Dios. Son cuatro ángeles satánicos. Son los cuatro ángeles más fuertes y poderosos que están ahí en el río Éufrates, ahí en donde está la Babilonia. Entonces esos cuatro ángeles van a ser desatados cuando el Señor les dé la orden. Ellos en este momento están atados. Sí, hay mucha maldad, pero imagínense si los desatan, pues va a ser impresionante. Por eso es que dice que el Apocalipsis y los últimos tiempos van a ser de una manera que Dios nos guarde, pero va a ser algo muy fuerte, va a ser realmente la tribulación, la gran tribulación, va a ser algo que jamás en la historia se ha visto. Entonces cuando estos cuatro ángeles sean desatados, hoy en día hay una pelea, un enfrentamiento entre todos estos hombres, ¿cierto? Porque uno mira y ahí hay siempre guerras, peleas por el petróleo, ¿cierto? Y siempre están la división entre estos pueblos y pelean y discuten, pero entonces en el momento que el Señor desate esos ángeles, la destrucción va a ser grandísima. Entonces dice que podríamos mirar que ahí donde precisamente están, dice, el río Éufrates junto con el río Tigris atraviesan el Irak, Israel y Siria y desembocan en el Golfo Pérsico, y es precisamente en esa zona que se encuentran los cuatro ángeles, ángeles demoníacos que son principados y potestades satánicos, y también ahí es donde están y estuvieron estos cuatro imperios. Y uno de los imperios era Babilonia, la que estamos mirando, que era una ciudad poderosa, pero poderosa para el mal, ¿no? Miramos que ahí comenzó la brujería, la hechicería, ahí en Babilonia, porque Babilonia es la confusión más grande, y cuando la gente quiere buscar aparentemente de Dios, buscan en una religión. Hace unos días y hace un tiempo
dimos un mensaje acerca de qué es la religión, ¿cierto? Que es la religiosidad, es un esfuerzo humano con el cual el hombre cree alcanzar a Dios, ¿cierto? Y eso es lo que ha hecho Babilonia, representa eso, religión, confusión, que la gente quiere alcanzar a Dios por sus propios esfuerzos, no por la sangre derramada de Cristo, no por el sacrificio que Cristo hizo, porque Cristo hizo un sacrificio que ningún ser humano alcanzaríamos a hacer para alcanzar la salvación. Aún si entregáramos nuestro cuerpo y dijéramos que seamos quemados, aún ni siquiera así alcanzaríamos la salvación si no aceptamos a Cristo. Pero ninguna obra es más grande que la obra que Cristo hizo en la cruz. Por eso es que tenemos la salvación. Y precisamente las religiones es todo lo contrario, es un esfuerzo humano. Es que si de pronto yo hago buenas obras, entonces yo, ejemplo, le doy de comer a los pobres, a los niños, pero entonces tengo una vida desordenada. O bueno, un hombre, ejemplo, tiene otra mujer, hace lo que no le agrada a Dios y aparentemente va y le lleva de comer a los pobres, cree que ya al Señor le agrada y que por eso va a ser salvo. Y no es así. No es así. Precisamente la salvación viene únicamente y exclusivamente por el sacrificio vivo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Amén. En donde dice que 4 imperios, uno de los imperios era Babilonia, que es el que hoy en día se llama Irak, porque los nombres han sido cambiados, ¿no? Entonces dice otro de los imperios que fue también todos estos imperios, y vamos a ir mirando que ahí han sido 7 imperios, y todos los 7 imperios, algo que los caracteriza a todos los imperios es el paganismo, ¿no? La idolatría. Todos ellos han tenido, algunos de pronto, y la mayoría han tenido su emperador, pero vamos y miramos la vida de estos emperadores y era una vida impresionantemente desordenada, una vida de arrogancia, de destrucción. Como me gustaría que ustedes mismos allá en la casa pudieran mirar en algún momento los misterios de todo lo que tiene que ver los emperadores, la realidad de los emperadores, cómo manejaban realmente a un pueblo, porque ellos creían y se creían a veces dioses, porque a la gente los veneraba casi como un dios, y ellos eran tan duros de corazón que mataban a la gente sin dolor. Por ejemplo, Nerón, en el año 64 dice que Nerón quemaba a los cristianos solo porque, se complacía ver a los cristianos así como antorchas, los quemaba vivos y los veía, y para él eso era algo que lo deleitaba. Eso hacía Nerón y eso hacían muchísimos emperadores, quemaban a las personas vivas, hacían que las personas allá se las comieran las pirañas y cosas impresionantes. Y ahí sobre todos esos sacrificios y sobre todas esas cosas que hicieron con gente que verdaderamente era inocente, ahí se construyó el Vaticano. Solamente como para que ustedes mismos lo miren en la historia, ustedes mismos miren realmente miren ustedes, como nosotros miramos con mi esposo, documentales, y miren la realidad del Vaticano, y ustedes mismos pueden ver la cantidad de aberración impresionante que hay dentro de todos estos imperios. Pero uno de los primeros imperios fue Babilonia, lo que fue medos y persas, Grecia y Roma, que fueron uno de los imperios más fuertes y más poderosos, en los cuales ahí, como hablábamos, 4 ángeles demoníacos y principados, y probablemente, muy seguramente, sea todo esto de los imperios, ¿no? Entonces dice que todo esto venía con toda esta idolatría y con todo este paganismo. Entonces cuando hablamos de Babel significa confusión, que es Babilonia, ¿no? Entonces cuando habla aquí en Apocalipsis 17:5, mi hermano Jorge. Amén. Dice que, y en su frente un gran nombre escrito, un ministerio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Amén. Dice un misterio, dice en su nombre, en la frente un nombre y un misterio, ¿cierto? Entonces esta palabra Babilonia es usada en todos los sistemas
en todas las ideologías, en todas las religiones, ¿cierto? Que el ser humano ha inventado para llegar a Dios. Entonces dice que, y miramos ahí, no lo vamos a leer porque sería bastante largo, pero en Génesis 3, cuando Dios le había dicho a Adán y a Eva antes que no comieran y que obedecieran, que no comieran el fruto prohibido, y ellos pecaron y comieron el fruto prohibido, dice que ellos sintieron vergüenza, ¿cierto? Y se escondieron, se taparon, ¿cierto? Cuando ellos se taparon y se escondieron, y dice que se taparon con ramas, ¿cierto? Cuando ellos se taparon con esas ramas, eso simboliza a veces lo que hace el religioso. Ir y a callar, tapar su conciencia, ir a callar. Entonces, ejemplo, roba, pero entonces va el domingo a la misa y entonces se hace yo no sé cuántos rosarios y quedó perdonado aparentemente. Amén. Esfuerzos humanos, y Dios no le agrada eso. Dios quiere es un corazón contrito y humillado. Dios quiere es que uno en su corazón sea transformado con su palabra. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, precisamente cuando Adán y Eva se taparon con hojas, simboliza que quisieron cubrirse con cualquier cosa para callar la conciencia, para traer paz, supuestamente para traer paz a su conciencia. Eso fue lo que ellos hicieron. Ellos se escondieron y en cierto modo, no, pues estoy tapando mi vergüenza, ¿cierto? A veces eso es lo que hace la religión. Eso es lo que hace el sistema de la religión. Entonces, cuando hablamos de Babilonia, confusión, desde ahí el mundo y la tierra y el planeta completamente ha estado confundido, porque hay miles y miles de dioses. Uno mira y dice una cantidad de dioses que la gente se ha hecho. Uno va y uno mira documentales allá en la India y allá hay millones y millones de dioses. Todo lo endiosan. Pueden endiosar a un animal, a una vaca o a los ratones, endiosan la naturaleza, endiosan todo, pero realmente no han reconocido que hay un solo Dios verdadero y que todos esos son dioses creados, que el ser humano puede coger y hacer un muñeco y darle forma y con sus propias manos cree que ese es un Dios, después lo venera. ¿Qué Dios va a hacer eso? Si el único Dios no lo hizo ningún ser humano, el Dios de dioses, el Rey de reyes y el Señor de señores, es el único Dios y a Él sea toda la gloria. No hay otro Dios, no hay otro Dios sobre todos los hombres, no hay otro Dios sobre todos los dioses que el Dios eterno. Amén. Entonces dice que esta ciudad, lo que es Babilonia, estaba mezclada precisamente con los dos poderes más desde la historia y desde que nos acordamos y que miramos las películas, que miramos la palabra primeramente, pero las películas cuando éramos pequeños y bueno, aún todavía mirábamos que habían dos sistemas importantísimos cuando a Jesús lo fueron a crucificar, ¿cierto? Que era el sistema político y el sistema religioso. Pero esos dos sistemas eran así, iban de la mano, ¿cierto? El sistema político y el sistema religioso. Pero aún así predominaba más la religión. El sistema religioso predominaba más. ¿Por qué predominaba más? Porque recuerde que cuando a Jesús lo llevaron allá ante Poncio Pilato le dijeron, mire, ¿qué va a hacer con él? Y él dijo, yo no encuentro ningún pecado en él. O sea, déjenlo. Entonces, ¿qué hizo Poncio Pilato? Porque él decía, pero yo no veo nada malo en él. Pero entonces el pueblo le dijo, crucifíquenlo. ¿Quiénes? Los religiosos. El pueblo religioso fue el que dijo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces, él, sinceramente, por evitar problemas, porque realmente los que en sí tenían como más dominio era la religión, más que aún la política. Entonces él dijo, yo me lavo las manos, ¿cierto? Y dejó y le entregó a nuestro Señor Jesucristo a todos esos religiosos, y esos religiosos fueron los que lo mataron. Por eso es que la religión es lo peor, la religión es realmente la confusión más grande. La religión es todo lo que va en contra de Dios. Por eso nosotros como cristianos nunca, cuando nos dicen qué religión practica, no practicamos ninguna religión. Nosotros somos hijos del Dios Altísimo y tenemos ese Dios más maravilloso. No religión, no, nosotros tenemos es una relación con nuestro Dios, con nuestro Rey. Amén. Entonces cuando ahí dice en Apocalipsis 17:3, aleluya, vamos a Apocalipsis 17:3, Sandrita.
Sandrita. 17:3. Amén. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Amén. Entonces dice que ella será un líder, o sea, ya sabemos que es una ciudad, ¿cierto? Ella será un líder para muchas creencias y credos. La doctrina no será de primera importancia, porque a ella no le importa, o bueno, esta religión o ciudad. Dice que la doctrina no será de primera importancia. Su principal interés será el compañerismo y la unidad con sus dirigentes y con sus sistemas, o sea, con el poder. Eso es lo que a ella le importa, ¿cierto? Entonces dice, la gran ramera es un rico y poderoso sistema humano y se dirige a todos los reyes de la tierra en rebelión contra Dios. Aparentemente, porque ellos, y vamos a ir mirando ahorita de versículo en versículo lo que significa cada cosa. Pero realmente a la gran ramera no le importa realmente la doctrina, eso es lo que menos le importa, porque al contrario, ella necesita la gran ramera necesita confundir. La gran ramera, que es Babilonia, que significa confusión, que significa religión, todo eso significa la gran ramera, ¿cierto? Entonces, como dijimos, vamos a participar todos. Apocalipsis 17:1, mi hermanita, ¿cómo es su nombre? Yamile, mi hermanita Yamile, me ayudas con Apocalipsis 17:1. Luz Mary me ayuda con 2 de Timoteo 4:3 y 4. Mi hermanita Teresa, Apocalipsis 18:2. La hermanita Soledad, Apocalipsis 17:15. Y ahí vamos. Y bueno, ahorita volvemos a mirar todos. Amén. Entonces, Apocalipsis 17:1. Dice, vino uno de los 7 ángeles que tenía 7 ángeles. Amén. Que tenía las 7 Tenía copas. 7 copas y habló conmigo, diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que estaba sentada sobre muchas aguas. Amén. El 1, ¿no? Nomás el 1. Sí, señora. Entonces, sí, señora, dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo. O sea, ¿con quién habló? Con Juan, porque Juan es el que está viendo, el que Dios le permitió ver la visión. Y le dijo a Juan, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas. Entonces, cuando habla aquí la gran ramera, también significa la prostitución de la religión. Representa a Babilonia, la religiosa, y abarca todas las religiones falsas, incluso la apostasía del cristianismo. Duele decirlo, pero ¿cuánta apostasía hay de hoy en día? Y la misma palabra, la palabra no se contradice, dice que en los últimos tiempos apostatarán de la fe, pero ya ahorita lo vamos a ver. Entonces dice que la apostasía, ¿cierto? Dice que este personaje, o sea, esta ramera o prostituta, porque ramera también quiere decir prostituta, o algo muy importante es que acá se le llama ramera como más decentemente, pero realmente prostituta es algo igual y parecido, o sea, sinónimo. Y prostituta quiere decir que se vende por cualquier cosa, ¿cierto? Una prostituta se vende por cualquier cosa. La falsa religión se vende por cualquier cosa. Se vende por dinero, ¿cierto? Y ustedes, en algún momento que tengan la oportunidad de ver documentales acerca de todo este sistema, ustedes mismos van a poder entender, Dios mío, cuánta maldad. Y dicen ser los dirigentes de Dios. Y dicen ser los representantes de Dios. Por eso el Señor, de verdad, de verdad, el Señor nos ama tanto que no ha decidido acabar todo esto, porque realmente es es aberrante lo que uno mira de verdad, los misterios que uno mira, cómo se venden por dinero. Amén. Pero eso ustedes mismos lo pueden ver de pronto en documentales, en la historia, en todas las cosas que hay escondidas detrás de la ciudad Roma. Amén. Ustedes mismos lo pueden ver. Entonces dice,
Dice que la ramera, rechaza el evangelio. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Luz Mary. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. ¿Y el 4? ¿Hasta el 4? Sí, señora. Se apartarán de la verdad. Porque ya la palabra, todo esto no se predica, porque esto es la verdad. Pero se predica ¿qué? Se predica, pacte por su milagro. Venga aquí, que aquí va a ser sano. Venga y trae $1 millón. Venga, eso es lo que se está predicando. Fábulas, cosas que no sirven. ¿Qué es una fábula? Algo que no es real. Y se están predicando, muchas veces en las iglesias se están predicando cosas que realmente no tienen una base, que es solamente conveniencia personal. Por eso dice que llegará el momento en que apartarán su oído de la verdad, escuchando fábulas, que le gusta escuchar al cuerpo, que le gusta escuchar al ser humano, ¿cierto? Nos gustan las emociones, nos gustan que nos digan, Dios te dice. Y nos gusta que nos hablen una cantidad de cosas, pero ustedes van a mirar esas personas que dicen ser profetas y van a mirar esas personas que aparentemente hablan de parte de Dios y van y les mira la vida y cómo es una vida de mentira, una vida que no ha habido un verdadero cambio, no ha habido una verdadera transformación y ni siquiera ellos mismos han sido capaces de cambiar. ¿Cómo van a hablar de parte de Dios? Si la única palabra realmente infalible, la única palabra que no se sale realmente de la voluntad de Dios es la palabra. Por eso dice que tenemos la palabra profética más segura. Y dice que la palabra no es de interpretación personal. No es que yo vengo y le hablo acá a mi hermana y Dios me dice que te diga. ¿Y por qué no le dice directamente a ella? Si todos somos iguales y si todos tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo vive dentro de nosotros cuando nacemos de nuevo, entonces ¿por qué tenemos que decir que Dios me habla a mí y a Él no o a ella no? Si Él también y ella y todos tenemos al Espíritu Santo, todos aquellos que tenemos y que hemos nacido de nuevo tenemos al Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Amén. Y Él dice que no habla por su propia cuenta, sino que Él habla lo que el Señor le dice, lo que el Padre le dice. Ni siquiera el Espíritu Santo se manda solo. ¿Cómo nos vamos nosotros a mandar solos? ¿Cómo nosotros vamos a decir que el Espíritu me dijo cuando Él dice que Él no habla por su propia cuenta, sino que habla de lo que el Padre le dice, lo que el Hijo le dice, ¿cierto? Lo que el Señor le dice la palabra. Entonces, ¿cómo vamos a decir que Dios usa a una persona y ni siquiera el Espíritu Santo habla por su propia cuenta? Entonces tenemos que decir, Dios mío, ayúdanos cada día a quitar todas estas cosas que nos enseñaron durante tantos años. ¿Amén? Entonces otra de los puntos es que la ramera se asociará con los poderosos, o sea, con los poderes y la filosofía de Babilonia, o sea, el sistema del mundo con su inmoralidad. ¿Cómo es posible que se diga que ahorita se pueden casar 2 hombres y no pasa nada porque el amor es de Dios y una cantidad de cosas falsas, cosas que Dios no le agrada? ¿Cómo es posible? Ahí lo dice, dice que se asociará con los poderes y la filosofía, Apocalipsis 17:2, dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Cuando hablamos de fornicación, no solamente es fornicación en el